termina, si ustedes quieren, terminan los conflictos con el tema de salud, pero se avecinan otros. Bolivia está entrando en una etapa de crisis, el gobierno de Evo Morales también. El gobierno de Evo Morales está buscando estratégicamente un pretexto en realidad para ver si alguien se anima a hacer un proceso revocatorio. ¿Será que alguien se va a animar a plantearlo? ¿Será que se lo puede revocar a don Evo Morales? Si no se hiciera campaña, si no se hiciera prebendalismo ni nada, y en este momento, mañana fuera un proceso revocatorio, don Evo Morales se iría de Palacio de Gobierno. Es tal el decaimiento, diremos así, de la euforia popular que abrazó y que lo impulsó y lo catapultó a la esfera gubernamental por parte de la población, que hoy en día muchos de quienes fueron sus aliados o de quienes en realidad estuvieron trabajando para que Evo Morales sea presidente, hoy día están prácticamente arrepentidos de aquello y harían una contracampaña. Don Evo Morales está sufriendo en este momento lo que tanto le criticó a los partidos tradicionales, es decir, el prebendalismo y la exageración de promesas. Hoy en día don Evo Morales no tiene argumento, pretexto para acusar a la oposición. Si el gobierno se siente fuerte, entonces ¿por qué va a tener que acusar a la oposición si está débil, no tienen una cabeza visible, no están organizados? Nadie le cree al gobierno de que la oposición quiere tumbarlo. El hecho de que el gobierno diga que la oposición lo quiere tumbar es que el gobierno está reconociendo que está muy débil. Porque solamente alguien que está muy débil puede decir, me puede pegar. ¿No es verdad? Y eso es lo que está ocurriendo con el gobierno nacional. Segundo aspecto, el gobierno ha hecho demasiadas promesas que no las puede cumplir. El famoso proceso de cambio, al final, ¿qué ha cambiado en el país? Absolutamente nada. Lo único que ha cambiado, y eso uno tiene que ser sincero, lo único que ha cambiado es que muchas personas que eran campesinos, que eran de pollera, que en el pasado, digamos, no tenían posibilidades de ser funcionarios públicos, hoy lo son. Eso en realidad es lo único que ha cambiado. Por lo demás, no hay otro tipo de cambio. Se sigue practicando lo mismo que hacían los políticos tradicionales del pasado. Se acusaba a los gobiernos del pasado de hacer prebendalismo, de querer comprar conciencias con regalos, con esto, con promesas, con esto. El gobierno nacional hace exactamente lo mismo. Entonces la gente dice ahora, no, ya no es novedad esto. Entonces ya el prebendalismo no tiene los efectos que tuvo en un principio. Por ejemplo, el tema del proyecto o el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Al principio parecía, sí, bonito. Pero después que se cayeron las obras, que las denuncias de corrupción, que las viviendas mal hechas, y entonces el pueblo comienza a hablar y dice, no está bien. El otro aspecto fundamental es que el gobierno ha traicionado en realidad su esencia indígena. El gobierno no puede decir hoy en día que representa a los indígenas cuando hoy está enfrentado a los indígenas. Y creo que ese es el peor error que ha cometido el gobierno. El más terrible error que ha cometido el gobierno. Porque esto es como un partido de fútbol. Y quienes les gusta el fútbol se van a dar cuenta. Cuando hay un partido de fútbol, por decirles, entre
por decirle simplemente un caso, entre España y Honduras, digamos, y uno va a ese partido de fútbol y uno es boliviano, ¿a quién va a apoyar? Si se están jugando un título, por decirles un tema. Por naturaleza el hombre es piadoso. Entonces, si ninguno de los dos, yo tengo preferencia alguna, la naturaleza del hombre hace que siempre apoye al más débil. En este caso uno terminaría apoyando a la selección de Honduras, por ejemplo. En el caso de los indígenas es exactamente lo mismo. Fíjese usted un tema. Mucha de la gente que apoya a don Evo Morales hoy en día, y lo continúa apoyando, mucha de esa gente, no le interesa las pegas. No le interesa a esa gran mayoría de los campesinos, de la gente pobre, no le interesa que le den o no le den pega. Lo único que les interesa es que el presidente Evo Morales, su presidente, sea, en este caso, duro con la oposición, que los golpee. Por eso es que don Evo Morales sale en los discursos golpeando siempre a la oposición. A los supuestos adversarios o enemigos del pasado. Los campesinos quizás con ese sentimiento retenido de impotencia en el pasado, gozan al ver que un presidente indígena los golpea a los terratenientes, a los oligarcas, etcétera, etcétera. Para ellos eso es más que suficiente. A esa gran mayoría que apoya a Evo Morales no le interesa si la economía, la macroeconomía, la microeconomía está bien o está mal, no le interesa ese tema. Y entonces cuando ocurre el tema de los indígenas del Tignis, surge el sentimiento solidario del hombre, de la mujer, del hombre, de la naturaleza de la humanidad, el sentimiento noble. Así como esa base de don Evo Morales goza y se siente representado cuando don Evo Morales es duro contra los oligarcas, etc. Así el pueblo boliviano se siente también ofendido, se siente agredido cuando don Evo Morales agrede a alguien débil, como son los indígenas. A alguien desprotegido, a esos sectores que más bien deberían recibir la mayor atención del gobierno. Si el gobierno los ataca, entonces el pueblo se siente espantado y dice, ¿cómo es posible que ataquen a gente tan indefensa? Y gran parte de la caída de la popularidad de don Evo Morales es el tema de los indígenas. Si el gobierno en este momento tomara una decisión, que no la va a tomar, por supuesto, porque hay demasiado orgullo, si el gobierno en este momento tomara una decisión de echarse para atrás y decir, está bien, el Tignis se respeta, no habrá carretera por ese lado, el gobierno tendría alguna posibilidad de recuperar, en este caso, diremos así, parte de su prestigio, parte de su caudal electoral. No lo va a hacer, porque tiene un compromiso muy fuerte, no escrito ni nada por el estilo. Tiene un compromiso con la gente del Chapare, su base electoral, su nicho electoral. La apertura de una carretera por el medio del Tignis sería una apertura, si ustedes quieren, a que sectores cocaleros se puedan trasladar hasta la zona, muy cercana, por cierto. Pero no lo van a hacer, no se van a echar para atrás. Y aunque se echaran, es una cierta posibilidad de que pueda recuperar. Es como en este caso, el caso de los trabajadores en salud y el caso de los médicos. Va a ser muy difícil que los médicos voten como votaron tal vez en el pasado para Evo Morales. Va a ser terriblemente difícil. Si en el pasado un 70% de los trabajadores en salud votó por don Evo Morales, hoy día no pasan del 30%. ¿Qué va? Ni siquiera el 20%. Cuando se hace el daño, es como cuando uno agarra un papel que puede estar limpio y lo agarra y lo estruja y lo
y después lo quiere volver a hacer, ya es muy difícil, queda arrugado nomás. Aunque le metan plancha, cariñito, amorcito por encima, ya no. Terrible, ya está arrugado, ya no está si ustedes quieren, lo incólume de algo nuevo. Esa es la razón. Y creo que, al igual que dicen algunos analistas, creo que don Evo Morales está comenzando a preparar las maletas. Pero las va a preparar, evidentemente, las maletas, no sin antes dar pelea. Y seguro que la va a dar, no cabe duda, porque en política los políticos no se retiran así nomás. Siempre terminan dando la última